Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 20 de julio. Yo los invito hoy a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, ni hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, para hoy sábado, Día de la Virgen, día en que debemos honrar a nuestra Madre Santa, rezando el Santo Rosario, sábado 20 de julio. Yo quiero saludar a todos mis paisanos colombianos, a mis compatriotas, porque hoy celebramos el Día de la Independencia colombiana. Hermanos, entrando en acotación, entrando en función para meditar la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Ustedes saben que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, que es el primer evangelio canónico. En el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero que aparece canónicamente es Mateo, aunque sabemos que no fue el primer escrito. El primer escrito fue Marcos sobre el año 70 después de Cristo, y el segundo y tercero fueron San Lucas y San Mateo sobre el año 80 después de Cristo, y San Juan sobre el año 100 después de Cristo. El Evangelio de San Mateo, mis hermanos, que estamos desarrollando, nos presenta hoy una perícopa bastante interesante, que está tomada del capítulo 12, versículo 14 al 21, que se divide en 2 grandes partes. Primero, el distanciamiento que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo con las autoridades judías, entre ellos los fariseos y otros grupos, la admiración misma de la gente al ver la obra del Señor y el cántico del siervo sufriente aplicado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el versículo 14, que es el que a nosotros nos regala la liturgia del día de hoy. Dice: pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Si ustedes leen el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 6, encontramos algo interesante. Dice: en cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. En el Evangelio de San Mateo solamente los fariseos, en el Evangelio de San Marcos los fariseos con los herodianos. Recordemos que según los evangelistas, sobre todo el Evangelio de Marcos, nos dice que Jesús tenía 6 enemigos bastante arraigados, mis hermanos. Los primeros enemigos podemos ver que son los herodianos, los seguidores del rey Herodes, que representaban la parte sociopolítica. Segundo, vamos a ver la parte religiosa, los enemigos. Los segundos enemigos eran los saduceos, aquellos que no creían en alma ni en espíritu. Los terceros enemigos eran los ancianos. Los cuartos eran los sacerdotes, los quintos eran los fariseos, y por último, los más arraigados, los más terribles, eran los escribas. Hermanos, aquí vemos 2 tipos de personas en el Evangelio de Marcos confabulados contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los herodianos, que representan el grupo sociopolítico, y los
fariseos que representan el grupo religioso. Entonces vemos una situación terrible, que contra Jesús se confabulan los enemigos que representan la política y la religión. Y esto es terrible. Y se confabulan no solamente para perseguirlo, como lo hacen a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, sino que ven cómo matarlo, cómo eliminarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué estas personas se confabulan contra Jesús y buscan cómo matarlo, cómo eliminarlo? Pues por la acción misma de Jesús, por el obrar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros vemos el inicio de este capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, vemos cómo ya el Señor empieza a tomar una distancia del pensamiento mismo de estos fariseos, de estas personas. Lo veíamos cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos van caminando por un sembrado y los discípulos toman las espigas para comerlas, y entonces los fariseos que van siempre detrás del Señor persiguiéndolo, van ellos pues criticando la acción misma de los discípulos, y el Señor Jesucristo pues también pone su punto de vista. Ellos lo atacan con la Biblia, el Señor responde con la Biblia. Después de esto, dice que el Señor se va de allí y entra en la sinagoga, pues era un día sábado, ellos iban al culto, iban a la sinagoga. Se los repito, Jesucristo como buen judío, antes de la resurrección, el Señor se reúne con su pueblo el día sábado, que era el día santo, el día pues estipulado por Dios para el descanso, para la celebración del culto. Después de la resurrección, vemos cómo el Señor Jesús se aparece el día en que Él resucita, el primer día de la semana, y a su vez la iglesia primitiva inicia su reunión el primer día de la semana. Ellos se reúnen siempre el día en que resucitó a Jesús. No solamente los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, lo vemos, sino también el mismo San Pablo, en Hechos 20 en adelante, siempre que llegaba el primer día de la semana, reunía a la iglesia, reunía a la asamblea para poder compartir la palabra. Sin embargo, el Señor Jesús, que está al interior de su pueblo judío, el Señor va el sábado, como de costumbre, a la sinagoga, porque el Señor respetaba el sábado, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El Señor no vino a abolir la ley, sino a darle un pleno cumplimiento. El Señor respetaba el sábado. Lo que el Señor no compartía eran las leyes minuciosas que llevaban al pueblo a caer en una serie de escrúpulos y caer en una esclavitud tremenda. Y el mismo sábado se iba a veces en contra de la misma gente, del mismo pueblo, de los mismos hijos de Dios. Por eso el Señor se fue de allí y entró en la sinagoga. Y había un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo. Y vea lo que le dice el Señor. Él le dijo: ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Es decir, hace un trabajo para salvar a esta oveja, a este animal, porque es el único bien que tiene. Los esenios, los del Qumrán, en sus escritos dicen que no es lícito sacar esa oveja. Ellos se van al límite. Sin embargo, los fariseos sí lo permitían. Si tenía una sola oveja, la podía llegar a sacar de aquel hueco, porque era, escúcheme muy bien, el único bien que tenía esta persona. El Señor pregunta: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, ¿es lícito hacer el bien en sábado? Entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él extendió la mano y quedó restablecida y sana como la otra. Vea qué interesante esto. Sin embargo, debemos entender algo. Las enfermedades en la época de Jesús eran consideradas como una consecuencia del pecado, o un obrar del diablo en contra de la misma persona. Se lo repito, las enfermedades en la época de Jesús eran consideradas como una consecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona era enferma, era porque era muy pecadora. O tal vez se les atribuía al obrar del diablo. Es decir, si una persona estaba enferma, es porque el demonio los estaba atacando. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo en este lugar? No solamente está haciendo una obra portentosa, milagrosa, está sanando a este hombre, sino que lo está librando del pecado y del demonio, según la concepción del pueblo judío, del pueblo de Israel. Cuando el Señor obraba de esta manera, las multitudes quedaban asombradas, hermano.
asombradas. Y las mismas personas se preguntaban, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el hijo de Dios el que había de venir? Sin embargo, los fariseos siempre como que se oponían a esto que decía este pueblo. Y se iban en contra de el mismo obrar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo vamos a ver unos versículos más adelante, en estos días que la liturgia nos proponga esta división terrible entre Jesús y los fariseos, donde los fariseos decían que el obrar de Jesús era obrar del Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, la gente quedaba asombrada. En este mismo caso pasó. Jesús obra con el poder de Dios, con el poder que su Padre le ha dado, como dice Hechos 10:38, cómo el Padre ungió a Jesús de Nazaret y cómo Él pasó, con el poder del Espíritu Santo lo ungió, y cómo Él pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios estaba con el Hijo, Padre estaba con el Hijo, ungido con el poder del Espíritu Santo, y el Señor pasa haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo. El Señor hace esta obra portentosa, milagrosa, sana a este hombre que tenía la mano seca, y sin embargo, este es el génesis, este es como el inicio para que los fariseos ya tomaran la decisión de acabar con Jesús. Por esa razón es el versículo 14 que nos propone a nosotros la liturgia de la Iglesia Católica y con la cual inicia esta pericopa que nosotros estamos meditando. Dice, pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo, para matarlo. Los fariseos, y ya sabemos desde el Evangelio de San Marcos 3:6, junto con los herodianos, se confabularon para acabar con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, Jesús, al saberlo, se retiró de allí. ¿Verdad qué bonito esto? El Señor se retira. Es un momento de prudencia de parte del Señor, pues los fariseos buscaban matarlo, el Señor se retira, pero no se retira en medio de la persecución de la obra y de la misión que el Padre le había dicho. La obra y la misión que el Padre le había mandado, el Señor no abandona la obra y la misión que el Padre le había encomendado, de ninguna manera. Lo que el Señor Jesucristo hace es cambiar de territorio, se retira de aquel lugar donde estaban estos enemigos. Ya el Señor le había dicho a los apóstoles en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo y del mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Lucas 9, Mateo 10. He aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes y sean mansos como las palomas. Hay que ser astuto y hay que ser manso. Sin embargo, escúcheme muy bien. El Señor Jesucristo sabe que los fariseos lo van a matar, lo van a eliminar, junto con los herodianos, que la religión y el Estado lo van a buscar para acabarlo, y el Señor Jesucristo sencillamente se retira de allí, se hace a un lado de este territorio, de este lugar. Pero el Señor se retira, dice que le siguieron muchas personas que seguían a nuestro Señor, necesitados de Él. Más adelante el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 21, nos van a decir quiénes son esos muchos que siguen a Jesús. Pasando de allí vino Jesús junto al mar de Galilea. Jesús subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo. ¿Quiénes eran? Los cojos, los lisiados, los ciegos, los mudos y muchos otros. Los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó. Estos muchos que seguían a Jesús eran los pequeños de Dios. Estos muchos que seguían a Jesús eran los nepioi, es decir, aquellos pequeños. Estos que seguían a Jesús eran los enfermos, los desvalidos. Aquellos que seguían a Jesús eran los que habían sido excluidos por la religión y por el Estado. Aquellos que eran considerados pecadores públicos. Aquellos que eran considerados malditos. Aquellos que eran considerados que no eran dignos de recibir la misión a la cual Dios había encomendado a este pueblo. Aquellos que eran excluidos, expulsados, los anahuín, los pequeños del Señor. Jesús se retira, pero siguieron muchos, esos enfermos, y dice que Él los curó a todos. Esto es hermoso. El Señor los curó a todos, porque todos los que nos acercamos a Jesús podemos recibir también curación de parte del Señor. Podemos recibir curación espiritual,
curación interior, curación física, pero todos vamos a recibir alguna clase de curación los que nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor, sabiendo que los fariseos habían confabulado para matarlo, junto con los herodianos, según nos dice Marcos, le da una orden, les pide un favor a sus seguidores. Dice, y él les mandó enérgicamente que no le descubrieran, es decir, que no se lo dijera a nadie, para que se cumplieran dos cosas. Primero, la Biblia habla de algo que se llama el silencio mesiánico. El silencio mesiánico quiere decir que el Señor le pedía a estas personas que no se le dijeran a nadie. Este silencio mesiánico se rompe en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, donde el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y los envía con esta gran comisión, con este envío misionero, a predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Este silencio mesiánico se rompe en San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Se rompe en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 46 en adelante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Se rompe este silencio mesiánico. Sin embargo, el evangelista San Mateo, al escuchar este mandato de Jesús, ve en este mandato de Jesús la realización de lo que llamaba el libro de Isaías el siervo de Yahvé. Recordemos que el libro de Isaías tiene tres partes. El primer Isaías, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. El segundo Isaías, que va desde el capítulo 39 hasta el capítulo 55. Y el tercer Isaías, que va desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66, que es el final del libro del profeta Isaías. En el segundo Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 55, encontramos nosotros los tres cánticos del siervo de Dios. El primer cántico nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 41. Vamos a buscarlo por aquí, donde está el primer cántico del siervo de Dios. Canto primero el siervo de Dios, en el capítulo 42, que es el cumplimiento de lo que ve el Evangelio de San Mateo hoy. Ahorita lo vamos a ver. En el capítulo 42 encontramos el primer cántico del siervo. Más adelante encontramos el segundo cántico del siervo, que es en el 49, y más adelante el tercer cántico del siervo, que es en el capítulo 50, versículo 4 en adelante. En el primer cántico del siervo de Dios, que está en el capítulo 42, la misma Biblia nos dice y nos remite a San Mateo capítulo 12, versículo 28, 18 al 21, que es la perícopa que estamos nosotros meditando en este día. San Mateo, al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, que se lo dice enérgicamente, con pasión, con autoridad, que no se lo descubrieran, San Mateo ve el cumplimiento del siervo doliente, del primer cántico del siervo doliente de Isaías en el capítulo 42. Dice el evangelista San Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y cita literalmente al profeta Isaías. He aquí que mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, pondré mi espíritu sobre él. Pero vamos a ver cómo dice literalmente el cántico del siervo desde el profeta Isaías. Dice Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha morticena no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará. Hará implantar en la tierra el derecho, y su institución atenderá las islas. Así dice el Dios de Yahvé, el que crea, así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da alimento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella. Este es el cántico del siervo de Dios. Y ahí sigue
después el himno de victoria, después sigue la liberación de Israel, después siguen unos cánticos muy bonitos, muy hermosos, hasta llegar al capítulo 53. En el capítulo 53 vemos nosotros verdaderamente el cuarto canto del siervo, que es algo supremamente hermoso, que es el cumplimiento de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, Isaías 53, 5 nos dice que por sus llagas hemos sido sanados, que por su sangre hemos sido liberados. Mateo, al escuchar que el Señor Jesucristo les envía enérgicamente que no se lo digan a nadie, ve en él el cumplimiento del siervo doliente. El Señor Jesucristo, el elegido, el Hijo de David, el que había de venir, es Jesús de Nazaret, aquel que sana, aquel que libera, aquel que bendice, aquel que transforma a todo aquel que se acerca, porque es el que cumple, en él se cumplen las escrituras. Las profecías del Antiguo Testamento se ven cumplidas en él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hoy, mis hermanos, acerquémonos a Dios, pidámosle al Señor Jesucristo que al acercarnos a Él también seamos sanos y también seamos libres. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es Madre de Dios, que es Madre nuestra. Pidamos a la Virgen María que ella nos lleve, que nos acerque a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que se cumplan todas sus promesas en nuestra vida, que las promesas de Dios se hagan vida en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. En este momento quiero rezar la novena de la confianza al Divino Niño Jesús. Y quiero explicarles algo. La fiesta del Divino Niño es el noveno mes del año, el primer domingo del noveno mes del año. Porque la novena del Divino Niño se hace el primer domingo de cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El primer domingo de septiembre es la fiesta al Divino Niño Jesús de Colombia. Sin embargo, hay muchas personas que se confunden, porque el nombre del barrio, del pueblo, de la ciudad, del lugar donde se apareció el Divino Niño, se llama 20 de julio, porque el 20 de julio es el día, la fecha en la cual se celebra la independencia colombiana. Entonces, el barrio se llama 20 de julio, donde desapareció el Divino Niño. Y hay muchas personas que celebran la fiesta del Divino Niño el 20 de julio, como me han pedido algunas eucaristías, algunas oraciones en favor al Divino Niño. Gracias a esto, yo quiero hoy rezar la novena de la confianza, que es una novenita muy sencilla que está en esta esquelita. Yo la cargo en mi bolsillo siempre y se la rezo al Divino Niño como buen colombiano. Así que hagamos oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niño amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los angustiados, y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor
yo te pido. En este momento hay que pedir la gracia que se desea y decir 7 veces, Divino Niño Jesús, bendícenos. Pídele al Señor que los deseos de su corazón se hagan realidad. Yo pido por mi ministerio presbiteral para que el Señor me permita predicar su palabra a todas las naciones. Pida usted lo que desee para usted y para su familia. Divino Niño Jesús, bendícenos. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 20 de julio. Hermanos, yo los invito a que hoy nos volvamos al Señor, a que le abramos el corazón, y a que le pidamos al Señor que nosotros que nos acercamos a Él podamos ser sanos y podamos ser libres según su santa voluntad. Antes de despedir el programa, les recuerdo la campaña que tenemos llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine, y para esto necesito de su ayuda. He iniciado una campaña que se llama $1 para la evangelización. ¿Y en qué se basa? En que si todas las personas que siguen la misión del Padre Bernardo Moncada por las redes sociales me donaran $1 una vez en su vida, podríamos llegar a grabar esta hermosa película católica. Hermanos, $1 para la evangelización. ¿Y cómo lo pueden hacer llegar? En la descripción del video de YouTube y de Facebook aparece la cuenta de Bancolombia, la cuenta de Wells Fargo, Nequi, que es un medio de donación en Colombia, o PayPal, que es un medio de donación digital a nivel mundial. Ahí está la manera en cómo puede hacer usted llegar esta donación de $1 una vez en su vida para poder grabar esta hermosa película católica. Hermanos, estamos buscando también embajadores de la Buena Nueva, personas que me ayuden a evangelizar a través de los medios masivos de comunicación social. ¿Y qué tienen que hacer? Primero, suscribirse al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada, porque estamos llegando al 1.000.000 de suscriptores. Bueno, estamos en camino al 1.000.000 de suscriptores. Segundo, tienen que reproducir el video, darle me gusta, compartir el link, copiarlo y compartirlo con sus familiares y con sus amigos, pidiéndoles que hagan lo mismo, que repliquen estos mismos pasos. Hermanos, he sido invitado a una peregrinación a Europa y Tierra Santa el próximo año 2020, del 15 de abril al 1 de mayo. Se llama Caminemos con María para seguir a Jesús. Esta peregrinación va a ser muy hermosa. Son la visita de 6 países en un solo viaje. Queremos estar en Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia, Herzegovina y terminar en Israel. Queremos visitar santuarios marianos como Fátima, queremos visitar Lourdes, Medjugorje, queremos estar en Montserrat, queremos ir a Roma, al Vaticano, a estar en la audiencia general con el Papa Francisco, y queremos terminar en Tierra Santa siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted me quiere acompañar a esta peregrinación, que va a ser del 15 de abril al 1 de mayo, se puede comunicar a los siguientes números en los Estados Unidos de Norteamérica: más 1-708-351-8868, más 1-773-334-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. Ahora, mis hermanos, quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.